Hermanos, buenos días. Es una alegría, como siempre, estar aquí para que estudiemos juntos la palabra del Señor. Gracias, Ángel. Usted puede abrir su Biblia conmigo en Segunda de Reyes, capítulo 2. Vamos a leer desde el 1 hasta el 14. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 14. Leemos y oramos. Hermanos míos, esta es la palabra del Señor. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová, y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Y tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno al otro lado, y pasó Eliseo. Amén. Padre Rey, inclinamos nuestros corazones rogando el poder de tu Espíritu. Hermano, ora conmigo, por favor. Rogamos el poder de tu Espíritu Santo, la sabiduría que viene de lo alto, Señor, la espada de doble filo que penetra, Señor. Espíritu Santo, te rogamos tu poder, Señor, que uses tus palabras para bendecir a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús. He titulado a mi sermón para hoy: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Perdone, qué pasaje me da gracia.
En 1563, la salud de Juan Calvino comenzó a deteriorarse. A partir de esa fecha, por mucho tiempo él no pudo participar de los deberes públicos como pastor. Cuando llegó 1564, había una fecha especial que celebraban la Cena del Señor, un domingo de Pascua, y Calvino quería ir, así que a pesar del deterioro de su salud, lo llevaron en una silla para que participara, puesto que su salud era bien frágil. En abril de ese mismo año de 1564, Juan Calvino quedó confinado en su lecho, en su habitación, para nunca más salir. Sin embargo, él se había resuelto servir a Dios hasta el último aliento. Y muchos ministros de diferentes naciones llegaban incluso a su lecho, y Calvino daba consejerías y conferencias desde su cama a otros pastores. El 27 de mayo de 1564 murió Calvino en los brazos de su fiel compañero y sucesor, Teodoro de Beza. Si usted busca en Google la muerte de Calvino, hay una síntesis que dice: murió en brazos de su fiel compañero y sucesor, Teodoro de Beza. Teodoro de Beza sería quien escribiría también sobre Calvino unos años después, y quiero leer dos citas importantes que él consignó. Dice: podemos decir con verdad, señaló Beza, que en este hombre de Dios, refiriéndose a Calvino, se ha complacido Dios mostrarnos en nuestros días el camino para vivir bien y morir bien. Otra cita: así, esta espléndida luz de la reforma nos fue arrebatada, refiriéndose a Calvino, cuando el sol se ponía. Durante esa noche y al día siguiente hubo gran lamentación que prevaleció a lo largo de la República, pues se lamentó la ausencia de uno de los ciudadanos más sabios. La iglesia lamentaba la muerte de su fiel pastor. La academia se entristeció por aquel incomparable maestro, y todos lloraron la pérdida de un padre común y consolador que había sido otorgado a ellos por Dios mismo. Sin embargo, la obra debía continuar. A los pocos meses, Teodoro de Beza fue ordenado como pastor en lugar de Calvino y empezó su ministerio oficial. Calvino lo había conocido cuando era joven, y desde que lo conoció en primera instancia, cuentan los testimonios que sintió en Teodoro unas capacidades inusuales y empezó a entrenarlo, hasta que llegó la hora en que Teodoro de Beza sería el sucesor oficial de Juan Calvino. Lo mismo para otros hombres de la historia. Philip Melanchthon sería el sucesor del famoso teólogo Martín Lutero, ¿verdad? Porque la obra tiene que continuar. A la pregunta del título de nuestro sermón, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? La respuesta sería: el Dios de Elías está entre nosotros, continuando su obra por medio de su Espíritu, porque Él no se detiene. El Dios de Elías está entre nosotros, continuando su obra por medio de su Espíritu, porque Él no abandona sus proyectos. Él cubrirá la tierra como prometió, con su gloria, como las aguas cubren la mar. Él hará que se cumplan las palabras que le dijo a Abraham: benditas serán en ti todas las familias de la tierra. Aquellas familias que no pueden ser contadas porque son tantas como las estrellas en los cielos. Y el instrumento que el Dios de Elías ha escogido para esta salvación tan grande es el discipulado. Cristo nos ha logrado esta salvación, pero el mismo Cristo ha decretado los medios por los cuales esta salvación se extenderá: el discipulado. Él está llevando a cabo esta gran obra justo en este mismo momento. El Dios de Elías está entre nosotros, con intereses particulares que obedecen a sus planes y a sus propias prioridades. La gran pregunta es: ¿se alineará la iglesia y los hombres a los planes de Dios o desarrollarán su propia agenda?
¿Dónde está el Dios de Elías? Dios no está limitado a algunos pocos hombres. El Dios de Elías no se detiene con la partida de Elías. El Dios de Elías continuará en Eliseo. En el contexto de nuestro pasaje, luego de la muerte de David y el ascenso de Salomón, hace poco vimos un sermón en el contexto en el que Salomón tuvo que subir al trono. Y vimos su gran sabiduría, pero no vimos su decadencia, ¿verdad? Después de la decadencia de Salomón, el reino fue dividido, 2 tribus al sur y 10 tribus al norte. Y lo que tenemos en Segunda de Reyes y en la mitad de Primera de Reyes es el recuento de esa división del reino y la decadencia de Israel. Y vemos a Dios intentando hablar a su pueblo, enviando profetas a su pueblo, y en medio de estos profetas aparece un hombre de la nada llamado Elías el Tisbita. Elías Tisbita en Primera de Reyes 17:1, que era uno de los moradores de Galat. Y la primera palabra que Elías habla en Primera de Reyes 17 es una palabra frente al rey Acab, y le dice: vive Jehová el Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Dios cerró los cielos a través de los labios de Elías y le dijo al rey que volvería a abrir los cielos el día que Elías volviera a hablar sobre ese asunto. Así tenemos a un Elías que habla a los reyes y que es llamado en el capítulo 18, versículo 17 al 19, el hombre que turba a Israel. Acá vuelve a encontrarse con Elías después de un tiempo de la sequía. Primera de Reyes 18, 17, por si quieres seguir la lectura. Dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él le respondió: yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Y Elías amonesta al rey porque parte de su llamado era reconvenir a los reyes para que volvieran sus obras a las obras de Dios, al corazón de Dios. Estos hombres malvados habían extraviado a las naciones. Lo vemos en el capítulo 18, verso 36, 37, que es como la gran obra de Elías, invocando delante de los profetas de Baal que Dios descendiera. Y vemos cómo se revela su corazón en el versículo 36 y 37 del capítulo 18. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo. El corazón de Elías estaba inclinado a los deseos de Dios. Él quería que la gloria de Dios se revelara, para que los hombres que estaban ciegos conocieran que el deseo de Dios era visitarlos y volver el corazón de ellos hacia Él mismo. Ese es el contexto a grandes rasgos de nuestro pasaje, en el que Elías es arrebatado y Eliseo lo sucede. Ahora, en Segunda de Reyes capítulo 2, que es donde nosotros estamos leyendo, es el momento en que Elías tiene que partir y Eliseo es impedido por el mismo Elías. Le dice: mira, quédate aquí en este lugar. Y Eliseo le dice 3 veces: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Esa es como una expresión de juramento que muestra el corazón de Eliseo. Eliseo estaba decidido a acompañar a Elías hasta el último instante. Y en esta especie de juramento resuelto a pesar de todos los impedimentos, Eliseo está allí hasta la última hora. La preocupación de los profetas alrededor es: si Dios está hablando a través de Elías, ¿verdad?, del gran Elías, Dios se ha revelado de una manera especial frente a los profetas de Baal, frente a los reyes.
Si Elías se va, porque los profetas alrededor ya lo sabían, si Elías se va, ¿seguirá el Dios de Elías entre nosotros? Si Elías se va, ¿seguirá la palabra de Dios entre nosotros? ¿Qué será de la obra de Dios si el Dios de Elías se va? Y Eliseo, resuelto en este pasaje, le dice a los profetas: callad, yo sé, callad, yo sé. Y cuando llega el momento que ya debe partir, en el versículo 9 del capítulo 2, él le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y ya he predicado 2 veces sobre este mismo asunto, en el que una persona recibe la oportunidad de pedir lo que quisiera. Y lo mismo que le pasó a Salomón, que Dios se le apareció y le dijo: pide lo que quieras que te daré, ¿verdad? Y nosotros, sorprendidos, Salomón pide sabiduría. Pero la petición de Eliseo es más inusual aún. Eliseo no pidió un gran ministerio para él, no pidió gloria para él ni riquezas, sino que en su petición revela su corazón. Esa idea no es nueva, que nuestras peticiones revelan las intenciones de nuestro corazón. Es claro en el libro de Santiago, ¿verdad? Que nosotros pedimos lo que está en nuestros corazones. Y Eliseo le dice: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahora, es importante entender lo que esta doble porción anuncia, porque según la ley de Deuteronomio 17, la doble porción es para el primogénito. El primogénito recibe una doble porción de la herencia. Así Eliseo resuelto a ser el heredero, el primogénito del ministerio de Elías, su padre, le dice: quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice: cosa difícil has pedido. Ahora, cosa difícil has pedido no es porque es imposible para Dios conceder eso. Cosa difícil has pedido es en el hecho de que estás resuelto a continuar lo difícil que es este ministerio. Eso es a lo que se refiere con cosa difícil has pedido. Elías viene huyendo de la persecución de Jezabel. Ha pasado por un periodo de depresión en el que pensó que su vida terminaría. Sus años se están terminando en la tierra, y al ver que Eliseo está resuelto a continuar con esa labor, le dice: cosa difícil has pedido. Ahora le dice: si me vieres, cuando fuere quitado de ti te será hecho, mas si no, no. Y en aquella misma hora los carros de fuego aparecieron, ¿verdad? Para separarlo. Los carros de fuego no se llevaron a Elías. Eso no es lo que dice el pasaje. Los carros de fuego aparecieron para separar a Elías de Eliseo, y Elías subió en un torbellino. El texto es claro sobre eso. Ahora, ¿qué sucedió con Eliseo? Según nuestro texto, la imagen es bastante dramática. Eliseo lo vio. El versículo 12 dice: viéndolo Eliseo, que era el requerimiento de Elías, no, si me vieres cuando fuere quitado de ti te será hecho. El texto dice en el verso 12 que Eliseo lo vio. Y cuando Eliseo lo vio, clamaba: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Se estaban llevando a su padre. Para Eliseo, Elías no era solo un profeta más. En el hecho de que él pide una doble porción de herencia, es claro el vínculo que se había desarrollado, y él clama al cielo porque dice: Padre mío, carros de Israel y su gente de a caballo. Y el texto es claro cuando dice: y nunca más le vio. Este es el drama del pasaje. Ahora, Eliseo lloró. Muy probablemente lo sabemos por la expresión de que acto seguido de la partida de Elías, lo que sigue es el duelo de Eliseo, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Este es un hombre que está llamando a su padre espiritual que le ha sido quitado, y se rompe los vestidos a la orilla del Jordán y clama: Padre mío. El duelo de Eliseo está presente en el pasaje, pero Eliseo no sabe el plan que Dios tiene para él. Y la pregunta que Eliseo hace en su dolor es esta: él no sabe si le ha sido concedido lo que pidió. Él no sabe lo que sigue.
Él no sabe si Dios seguirá entre ellos a pesar de que Elías no está entre ellos. El versículo 13 dice: y alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Mientras que Elías sube al torbellino, se le cayó su manto. Eliseo lo coge y se para a la orilla del Jordán con sus vestidos rotos, en pleno duelo. Él no sabe si va a funcionar lo que está por hacer, y golpea el Jordán con el manto de Elías y grita: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Pero Dios había pensado en esto. La estrategia de Dios había sido revelada a Elías. Hay un pasaje bastante diciente en Primera de Reyes 19. El día en que Elías está en una depresión profunda. Primera de Reyes 19, el versículo 9, Elías está en una cueva y Dios se le aparece y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías responde: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elías está huyendo porque en parte él piensa que el pacto depende de él. Él siente que es el único que está vivo. Él no sabe lo que Dios está planeando. Y él se esconde pensando también en proteger la obra de Dios. Él tiene celo de lo que Dios está haciendo. Y tiene celo de cómo los hombres han abandonado el camino de Dios. Y Dios le dice que salga afuera, le da una lección tremenda. Y otra vez le dice con la voz: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías da la misma respuesta. Y aquí está la respuesta de Jehová. Le dijo: vuélvete por tu camino. En el versículo 16 dice: a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el resultado de la estrategia de Dios será este: yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se han doblado ante Baal. La estrategia de Dios para la continuidad del pacto era el discipulado. Ve y busca a este hombre y úngelo en lugar tuyo, trabaja con él y él te sucederá. Lo que tú quieres preservar, Elías, que es que haya más gente que me sigan, ¿verdad? No se resolverá escondiéndote. La estrategia de Dios será el discipulado para que queden 7,000, ¿verdad? Para que Dios pueda guardar a esos 7,000 que todavía no han doblado sus rodillas. Eliseo grita a la orilla del Jordán, gime, duda y golpea el Jordán y pregunta: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y voilà, el Jordán se abre. Inesperadamente el Dios de Elías abre el Jordán. Hermanos míos, esto es un hombre preparando a otro hombre. El verdadero milagro en el texto no es que el Jordán se abrió, no es el torbellino y no son los carros de fuego. El verdadero milagro del pacto de Dios es la continuidad. La continuidad a través del discipulado. La palabra de Dios debe continuar. Elías se fue, pero Dios no se ha ido. Elías se fue, pero Dios no se ha ido. En estos pasajes nosotros somos tentados a celebrar todos los estruendos del pasaje, que son notables, de hecho, sobre todo en Primera y Segundo de Reyes, pero el milagro aquí es la continuidad. ¿Cómo lo sabemos? Ahí mismo en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, tomando el manto de Elías, así que hubo golpeado del mismo modo las aguas y se apartaron a uno y al otro lado. Pasó Eliseo. ¿Cuál fue la interpretación de ese milagro? No es nuestra la interpretación, el texto lo dice. Y viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, al otro lado estaban en la montaña viendo, según el versículo 7. Viendo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. El Jordán se abrió.
Pero lo que celebraron los profetas no es que el Jordán se abrió. El Jordán se abrió como lo abrió Elías, pero ahora lo abrió Eliseo. Es decir, el espíritu de Elías sigue entre nosotros por medio de Eliseo. Ahora, la expresión el espíritu de Elías sigue en Eliseo no es una especie de expresión gnóstica como que el espíritu de Elías se salió y sigue en Eliseo. Era una expresión para decir el Dios que respaldaba a Elías ahora está en Eliseo y se postran delante de él. A postrarse, esta escuela de profetas se asegura la continuidad. Dios había respondido a la petición de Eliseo. La misión de llevar la palabra debe continuar. Vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y lo que tenemos después es el recuento, la confirmación de que Dios había respondido. En el capítulo 3 hay una situación y en el versículo 11 Josafat dice: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: sí, aquí está, ¿quién? Eliseo, el hijo de Safat, que servía a Elías. Pronto se extendió el nombre de Eliseo a lo largo del reino. Todos sabían que ahora él era el profeta en lugar de Elías. Versículo 15. Llaman a Eliseo y Eliseo manda a traer un tañedor y dice: mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, imagínense lo que pasó. La mano de Jehová vino sobre Eliseo. El capítulo 3 nos confirma lo que ya se anticipaba en el capítulo 2. Y lo que tenemos, para no hacer la historia más larga de lo que el tiempo nos permite, es los milagros que siguen a Eliseo. Confirman esa doble porción. Pero esa doble porción de una manera que se sepa que es el mismo Dios de Elías. En Primera de Reyes 17, no lo busque, está el milagro de la viuda de Sarepta. Pero en Segunda de Reyes 4, ahí seguido, está el milagro del aceite de la viuda. El primer milagro de la viuda de Sarepta es de Elías, usted lo conoce, y en Segunda de Reyes 4 está el milagro del aceite de la viuda. Ahí mismo en Primera de Reyes, esa mujer viuda se le muere su hijo y Dios usa al profeta Elías para resucitar al niño. Y ahí mismo a la tsunamita en Segunda de Reyes 4 y 5 se le muere su hijo y Dios usa a Eliseo para resucitar a su hijo. Los milagros se ordenan de manera que se sepa que Eliseo hace los mismos milagros que Elías. El espíritu de Elías está sobre él. Ahora, los milagros en Eliseo se extienden porque Elías juzga a los profetas de Baal. Pero lo que tenemos con Eliseo es la multiplicación de los panes. Pastor, la multiplicación de los panes no es en el Nuevo Testamento. No, mis hermanos. Primero hubo multiplicación de los panes en el Antiguo. Cuando Cristo multiplica los panes en el Nuevo, ya sabrá que es una confirmación. Capítulo 4, versículo 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicia, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿Cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así lo ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Y de ahí en adelante se empiezan a acuñar milagros sobre milagros en nombre de Eliseo que superan los milagros de Elías. De hecho, algunos teólogos cuentan los milagros registrados y cuentan en Eliseo exactamente el doble de milagros que hizo Elías. Tenemos no solo la multiplicación de los panes, tenemos la sanidad de un leproso por mano de Eliseo. El leproso Naamán, lo recuerda el general Naamán. Luego tenemos a Eliseo en el capítulo 6. Hay un pasaje hermoso que es que está rodeado de persecuciones. Recuerda que lo vinieron a perseguir, pero Eliseo ya no reaccionó como reaccionó Elías. ¿Sabes qué hizo Eliseo cuando su criado Jesse se preocupó? Señor, abre los ojos de Jesse. Y adivine qué fue lo que vio Jesse. A los carros de fuego
Los mismos carros de fuego, esta vez que custodiaban a Elías, que aparecieron para separarle, los mismos carros de fuego ahora estaban para preservar a Eliseo. Segunda de Reyes 6:17, los carros de fuego, la gente de a caballo estaba ahí ahora para custodiarle. Eliseo alcanzó a ver la venganza que Elías no vio, la venganza sobre la casa de Acab y la palabra que Elías había profetizado sobre Jezabel. Incluso hay un recuento magnífico al final cuando Eliseo ya está sepultado. Un hombre en una persecución cae sobre los huesos de Eliseo y de los huesos de un hombre muerto sale un cadáver resucitado. La imagen habla por sí sola. Ahora, en síntesis, Elías estaba preparando el camino para una gloria mayor. Esa doble porción se manifestó sobre Eliseo y el texto muestra que fue una gloria mayor. Sin embargo, hay dos pistas en este pasaje que necesitamos seguir. Yo sé que la historia es larga, espero no estar aburriéndolo con la historia. En Segunda de Reyes capítulo 2, en el versículo 15 dice: viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, le dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Y dijeron: he aquí, hay con tu siervo 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en un monte o en algún valle. Y él les dijo: no lo enviéis. De manera que la idea que sigue ahí breve es que los profetas tenían la esperanza de que Elías volviera. Al no haber muerto Elías, sino ser arrebatado por el Señor, esa búsqueda de Elías era una breve esperanza de que Elías podía ser encontrado, de que Elías podría volver. Pero entonces, ¿volverá Elías? Esa esperanza continuó a través de los profetas hasta que Dios habló por boca de Malaquías a confirmar que efectivamente Elías volverá. En Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Este es el final del Viejo Testamento. Estas son las últimas profecías consignadas, ¿verdad? Antes de los 400 años de silencio que preceden al Nuevo Testamento. Malaquías nos dice que Elías volverá y que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, que era el clamor de Elías en Primera de Reyes 18. ¿Lo recuerda? Cuando descendió el fuego, él decía: muéstrales que tú quieres volver el corazón de ellos hacia ti. ¿Dónde está entonces el Dios de Elías? ¿Volverá Elías? En efecto, Elías volvió. Mateo capítulo 11, versículo 14. Hablando de Juan el Bautista, Jesús dice: y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Dios envió a Elías nuevamente en la persona de Juan el Bautista. Capítulo 17, versículo 10 al 13. Capítulo 17, versículos 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Lucas capítulo 1, versículo 17. Hablando una profecía a Zacarías,
sobre su hijo Juan, se le dice, Él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Ahora, Elías vino nuevamente, pero una vez más Elías tuvo que partir y dar lugar al segundo Eliseo, al mayor Eliseo. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando empezaron a competir de si él era el ungido o no era el ungido? Juan el Bautista señala al Señor Jesucristo y dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. El primer Elías dio paso a los mayores milagros de Eliseo. El segundo Elías, Juan, dio paso a la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y la gloria de ese profeta en el Nuevo Testamento se deja ver a plena luz del día. Ya Él no multiplicó los panes para 100 hombres, lo multiplicó para 5,000 hombres sin contar a las mujeres ni los niños, y en 2 ocasiones. Este segundo o mayor Eliseo no solo sanó a un leproso, sino que ahora sanaba a los leprosos con el poder de sus palabras. Los tocaba, les decía, ¿quieres sanarme? Quiero, sé sano. Sin embargo, el Señor Jesucristo, a quien diera lugar a su ministerio este segundo Elías, Juan el Bautista, tuvo que ir a la cruz. Y estando en Getsemaní, Él no llamó a los carros de fuego para que lo protegieran. Hubiera podido hacerlo cuando le dijo a Pedro que Él sabía que ahí estaban los carros de fuego que custodiaban a Elías. No le dijo a Pedro, ¿no crees tú que pudiera pedir una legión de ángeles que vinieran y nos defendieran, verdad? No llamó a los carros de fuego para que vinieran, ni tampoco hubo un torbellino que lo librase de la muerte. Este es profeta y rey, el Señor Jesucristo. Y Él es el que logra la salvación que anunciaron Elías y Eliseo y Juan el Bautista. El Señor Jesucristo salva a su pueblo y yendo a la cruz y recibiendo el castigo que ellos merecen, tomando el lugar de ellos y resucitando de entre los muertos, porque la palabra debe continuar. Pero incluso con toda la gloria del Señor Jesucristo, la estrategia no cambia. La estrategia de Dios no cambia. La estrategia de Dios no cambia. Pudo haber sido que Jesús se quedara en la tierra para siempre resucitado, convenciendo a todo el mundo con milagros de pecado, de justicia y de juicio. Pero la estrategia no cambia. Dios le dijo, toma a 12 hombres comunes y entrénalos. Él les había dicho que Él tendría que partir. Juan capítulo 14, verso 25. Juan capítulo 14, verso 25. El Señor Jesucristo dice a sus discípulos, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón. En ese mismo contexto, en el capítulo 16, versículos 6 al 8, Él les dice, antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo les digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Incluso el Señor Jesucristo tiene que partir, dando lugar a la estrategia milagrosa más grande de todas, la continuidad del pacto. El levantamiento de los paralíticos, que los ciegos vean, que los leprosos se sanen, son solo señales que apuntan a algo mayor, la continuidad de las promesas de Dios. Dios no ha cambiado de estrategia. Estos 12 hombres comunes tienen que esperar entonces
Y en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos 6 al 11, el Señor Jesucristo es arrebatado como Elías. Capítulo 1, versículos 6 al 11. Después de haber resucitado, en el capítulo 1, versículo 6, dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y no pasó mucho tiempo hasta que en el capítulo 2 no vino una doble porción del Espíritu. Vino el Espíritu en plenitud y se derramó en Pentecostés. La estrategia no ha cambiado. Hombres discipulando a otros hombres logran el milagro de la continuidad. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Esto fue más que una doble porción. ¿Dónde está el Dios de Elías? Está entre nosotros por medio de su Espíritu. El Señor Jesucristo también dio paso a una gloria mayor. ¿Cómo? ¿Puede haber una gloria mayor que la del Señor Jesucristo? Él mismo lo dijo. A sus 12 discípulos sencillos les dijo: y ustedes harán cosas mayores que yo. Hermanos, la estrategia de Dios por excelencia es el milagro de la continuidad. Y Él ha designado los medios por los que quiere que se lleve a cabo. Y ese es discipulado. No son mis inventos. Jesús resucitado dijo: id y haced discípulos. Ahora, como yo no estoy hablando de milagros particulares para tu necesidad, es posible que esto sea aburrido, ¿verdad? Y está bien, puedo sobrevivir a eso. Pero déjame ver si hay aplicaciones para ti en esta mañana. Este pasaje está aquí en parte para que tú sepas que Dios y su palabra no se han ido, ni se irán a ningún lugar. Dios sigue edificando su reino, aunque los hombres mueran, se retiren o cambien. Dios sigue adelante con su pueblo a pesar de las dificultades. El milagro de la continuidad es asegurado por Dios a través del ordinario del discipulado. Déjame decirte algo más. El Espíritu de Dios en ti está haciendo estas cosas. ¿No te emociona? Quizás no. Porque no siempre el discipulado personal del Espíritu sobre ti son momentos de paz. Pero quizás no estás viendo otros milagros que tú quisieras, ¿verdad? Los que tú estás esperando, pero el milagro está sucediendo, pues la palabra de Dios te está transformando. El milagro está sucediendo a través de una iglesia ordinaria, sin mucho espectáculo. La palabra de Dios te está transformando, despacio, despacio.
No como los hombres quieren que pase, como Dios quiera que pase. Eso debería ser algo de consuelo para ti. 2. En nuestra iglesia nos faltan muchas cosas, ¿verdad? Nuestras paredes no siempre están limpias, algunas están rajadas. Tenemos pelea con los ratones, el lugar no es ideal. Ahí medio pintamos la fachada porque para pintarla realmente tocaba rasparla y repellarla. El aviso no tenemos para uno nuevo, tocó maquillar con pintura de aceite el que teníamos y hacer una nueva impresión. Es tan pequeña la congregación que no podemos usar el salón de los cursos de los niños todos los domingos, sino que tenemos que dividirlos para que lo usen uno, otro, etcétera, etcétera. No tenemos todas esas cosas, ¿verdad? Y está bien. Pero permíteme enumerarte los discipulados que hay en nuestra iglesia. Tenemos un discipulado los domingos en la mañana a las 9:30, del que la mayoría de ustedes no hace parte, porque es ordinario, pero según el texto es milagroso. Van aproximadamente 40 clases. Usted puede despertar temprano todos los días para ir al trabajo, pero quizás es demasiado para venir al discipulado. Tenemos discipulados de mujeres personalizados, mentorías personales y mentorías para maestras y discipulados de mujeres para mujeres. Tenemos reunión de caballeros cada 30 días enseñándonos estas mismas cosas. Tenemos el discipulado de los niños para tus hijos, ¿verdad? Y ahora tenemos el discipulado de los preadolescentes y como si no fuera suficiente, discipulados entre semanas en la casa, cada 15 días. Yo quizás no puedo estar como los otros pastores en todos los cumpleaños de ustedes, pero siempre en el discipulado. Participa del milagro. Ven y participa del milagro ordinario. El milagro ordinario parece una contradicción, ¿verdad? Porque en las clases no hay efectos especiales. Pero la continuidad del pacto se asegura en el discipulado. El Espíritu ha sido derramado. El discipulado es el milagro constante de la iglesia, más allá de la euforia. Cuando la euforia pasa, las nuevas estrategias pasan, todo lo que sostiene a la iglesia es el discipulado. Pero tú no tienes tiempo para el discipulado. Participa del milagro del discipulado. Esas cosas ya las sé. Siéntate a volver a escuchar las mismas cosas que ya tú sabes, ¿verdad? En tercer lugar, tengo una aplicación. Aquellos a los que Dios ha llamado a participar en el milagro del discipulado. A los padres y a las madres, las familias. Yo sé que es importante suplir todas las necesidades de tus hijos, ¿verdad? Todo lo que ellos necesitan, celebrar su cumpleaños, cumplir sus sueños. Esa es una cosa que quizás yo no puedo entender tan a profundidad porque no tengo mis propios hijos, pero hay una cosa más milagrosa que todas ellas. Discipula a tus hijos. Discipula a tus hijos. Ese es el milagro glorioso. Discipula a tus hijos. Y no quiero ni pensar en las madres que luchan con la apatía de los padres para el discipulado de los hijos. Discipúlalos tú. Yo sé que es doloroso, discipúlalos tú. Hermanos, el discipulado es trabajo duro. El discipulado es trabajo duro. El discipulado, la constancia del discipulado requiere sacrificio muchas veces. Requiere tiempo muchas veces. Las actividades esporádicas de la iglesia son más fáciles que el discipulado constante. Es más fácil leer libros que ir a discipular. Nosotros siempre sabemos cómo hay que hacerlo,
cómo los pastores deben llevar las iglesias, pero nunca lo hacemos. Te llamo a participar del milagro. Toma a alguien que esté cerca de ti. Puedes empezar por tus hijos y dedícale tu vida al discipulado de esas personas. Los que están solteros, yo sé que quieren casarse y es maravilloso, pero si tienes tiempo como soltero, dedícate a este milagro. Y quiero hablar también a los que están llamados aquí, los que sienten que tienen llamado de pastorado o de liderazgo. Hermano mío, escúchame. Cosa difícil has pedido. Cosa difícil has pedido, escúchame. Muchas tentaciones se te van a interponer para que no te dediques a estas cosas. Pero necesitamos siempre un Teodoro para un Calvino, un Melanchthon que continúe la obra de Lutero, un Josué que suceda a Moisés o un Timoteo que suceda a Pablo. Tengo buenas noticias. Los carros de fuego no se han ido. Usted no puede verlos y yo no voy a orar para que los vea, pero le aseguro que los carros de fuego que custodian tu familia y a la iglesia y la obra de la iglesia en el mundo entero no se han ido. Ahí están para guardarte. Usted puede decir con confianza en el día de la dificultad, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. A la pregunta, ¿dónde está Jehová? El Dios de Elías, hermanos, está entre nosotros, está con nosotros y está por nosotros. Padre Rey, gracias por tus palabras. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Ayúdanos a seguir tu agenda y tus intereses, Señor. Amén.